Susana, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tengo Marcelo? la pregunta más relevante, es la última o la anteúltima, así que vamos con calma. Primer tema, el embargo de la fragata y el tema del fallo del viernes pasado de la Corte en Estados Unidos respecto a los bonos argentinos. ¿Te parece relevante? ¿Qué impacto puede tener en nuestra economía aquí en más? Bueno, quizás en la respuesta a esta pregunta te voy a sorprender un poco. A ver. Lo de Ghana, me parece, primero que las dos cosas no están relacionadas. Creo que fue una coincidencia que se dieron. Por supuesto, los fondos buitres están buscando cualquier oportunidad, creo que fue una coincidencia. Lo de Ghana claramente está fuera de esquema porque hay un principio en la deuda internacional que es el principio de la inmunidad soberana, que dice que no se puede embargar bienes que un gobierno usa para su gestión de gobierno. Por ejemplo, por eso no se puede embargar la embajada, no sé, argentina en Berlín. Sí, correcto. Los bienes militares claramente están incluidos en esos atributos, con lo cual, digamos, lo que el juez en Ghana, el embargo que se ha dado en Ghana, es una cosa bastante irregular. Si vos me preguntás por qué ocurrió, yo creo que ocurrió porque hay algo irregular en la justicia de Ghana. De hecho, hay otros casos en África que se han estudiado donde hay algún tipo de connivencia de los fondos con los jueces para generar este tipo de embargos. Con lo cual, por un lado, no está claro cuándo la fragata se podría ir. Pero también es cierto que Argentina en este caso puntual tiene razón. Si me preguntas a mí, yo pago los 20 millones de dólares y me traigo la fragata a casa. La verdad que ir por digamos, vía crucis que Argentina está yendo por no pagar ese embargo, no hay que ganar todos los partidos, se puede perder, levantaría el embargo y me traería la fragata. ¿Y por qué dices eso? Porque el gobierno tiene realmente una postura muy crítica, digamos, respecto al tema, y la presidenta ha dicho porque que me se parece queden que con la fragata. no merita el costo que está pasando, la humillación que está pasando Argentina como país. La verdad que por ese monto realmente no me preocuparía. ¿Y no sería en ese caso darle la razón a los que el gobierno no quiere darle la razón? Bueno, a ver, tenemos ahí el fallo de Estados Unidos y ahí me parece que eso que en un primer momento lo miré y me preocupó muchísimo, puede terminar siendo una oportunidad para Argentina, quizás por las declaraciones de Lorenzino hoy, que también Argentina vaya a desaprovechar. Y la cosa es la siguiente. Bueno. ¿Qué es el fallo? El fallo es que vos tenés gente que entró en el canje de la deuda en el año 2005 y aceptó una quita importante. Gente que no aceptó. Claro. Que fue a litigar. Fue a litigar. Esta gente hizo una presentación que dice, mira, si vos le pagás a este, me tenés que pagar algo a mí, que es un principio que se llama el pari passu, es como algo, un poquito para cada uno. Digamos, la Corte ha ratificado que si Argentina le va pagando a los bonistas que entraron en el canje, pari passu de pagarlos una proporción a los que no entraron. Exactamente. Okay. En el pasado este tipo de fallos se habían intentado y nunca habían prosperado, así que esto es una novedad que creo que tiene que ver un poco con la situación del mercado internacional. Ahora, la Cámara de Apelaciones dijo, ¿cómo se hace el pari passu? Que lo arregle la Griesa, dijo la Dice, Cámara. no tengo idea. Sí, claro. Porque esto es bastante complicado. Entonces ahora la Griesa tiene que tomar una decisión. Sí. Y la decisión es la siguiente. Suponete que en el año 2000 vos tenías dos personas a las cuales el gobierno argentino le debía 100 pesos a cada una. Sí. Uno acepta el canje y dice, bueno, este papelito que decía 100, ahora es 25. Acepta una quita del 75%. El otro se quedó con un papel de 100 que nadie le pagó. Entonces ahora Griesa tiene que decir, bueno, le estamos pagando el de 25, hay que pagarle este que tiene 100. ¿Cuánto? ¿25? Claro. ¿O 100? Y yo tengo la percepción, Marcelo, que Griesa probablemente diga 25. Sí, claro. Porque Griesa facilitó el canje. Exactamente. No, pero además, Griesa contribuyó con la Argentina en su momento. Totalmente. Pero además hay otra cosa, que además lo dice el fallo de la Cámara de Apelaciones, que es el siguiente. Desde el año 2005 a esta parte, todos los bonos internacionales se están emitiendo con una cláusula que dice que si un número de bonistas acepta un canje, hay que dárselo, o sea, el resto lo tiene que aceptar sí o sí. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el tema de los fondos buitres no existe más. O sea, se cambió la manera de emitir los bonos que no permite que haya fondos buitres. Entonces, si Griesa dice 25, en realidad es obligar a los fondos buitres a entrar al canje. Totalmente. Que es lo que hoy ocurre en cualquier bono. Por eso pienso que hay una posibilidad que Griesa... Ahora, ¿qué hace el gobierno argentino ante esa situación? Si eso es lo que dice Griesa que habría que hacer, hay que pagar y cerrar el tema definitivamente, porque vos mencionabas lo de Bolivia. Sí, que era mi bueno, ahora hablamos un minuto de eso. Claro. Hay que pagar. Ahora, hoy Lorenzino dijo, nosotros bajo ninguna circunstancia vamos a pagarle a los fondos buitres. Si
Griesa nos da la oportunidad, nos da el marco legal para que los fondos buitres entren al canje y acepten lo que Argentina le ofreció a todos los mundos, hay que pagar y cerrar este tema. ¿Y eso cuánta plata es, Federico? Mira, el juicio puntualmente son 1.300 millones, pero a la cola de esto, o sea, en realidad la cantidad de dinero que no aceptó el canje son unos 6.000 millones, que con los intereses y punitorios hoy estaríamos hablando de unos 11.000 o 12.000 millones. Pero recordad, si se da lo que yo digo, que Griesa dice que es el 25%, va a ser un monto bastante inferior. ¿Y la Argentina tiene esa plata? Sí, Argentina tiene esa plata. Lo que pasa es que ahí la diferencia... ¿Y dónde la tiene? En las reservas, perfectamente. No, yo te digo, eso me parece que hay que cerrarlo. Porque el caso de Bolivia, ¿no? Que vos me decías ahora, ¿qué me vas a preguntar? Bolivia fue al mercado, metieron un bono por 500 millones, le ofrecieron 5.000 millones por una tasa del 4%. Y te voy a decir por mi interpretación por qué ocurre eso. Un país puede entrar en default. Sí. Cuando no puede pagar, entra en default. Cuando vos estudias la historia de los defaults en el mundo, de los últimos 150 años, no encontrás un solo país, Marcelo, no hay un solo país que haya dejado de pagar si podía pagar. O sea, los países entran en default cuando están en una situación terminal. Cuando por ejemplo, cuando no pueden, como Argentina en el 2001, Rusia en el 98, Bolivia con todos los líos que tenía en el pasado. El único país en el mundo, en la historia, al menos que yo conozco, que hace un default cuando puede pagar es Argentina. ¿Y sabes cuál es? Es la manipulación de los datos del INDEC. Porque Argentina en el 2005 emite unos bonos indexados a la inflación y después elige mentir sobre sus números de inflación para pagar menos, en un momento de boom económico. Entonces el mercado y el mundo que dice, acá tengo una persona, un deudor, que sé que me puede pagar y elige engañarme para no pagar. Ahora, este asunto del INDEC, que vos lo ves como una forma del default, sí, ¿puede convertirse algún día en un juicio? ¿Podría convertirse? Sí, definitivamente. Bueno, ahora volvemos a Bolivia. Bolivia, el presidente Morales va al mercado de la mano de los bancos y consigue para Bolivia una inversión por 500 millones de dólares y le ofrecen 5.000. Él toma 500 de los 5.000, una tasa realmente muy baja. ¿Qué diferencia hay entre la tasa que paga Argentina hoy eventualmente y la que paga Bolivia? Bueno, Argentina está por encima de 10 puntos la deuda soberana. Y yo creo que esto, mira, es realmente una de las grandes catástrofes de Argentina de este momento. Uno a veces habla de las oportunidades perdidas, creo que esta es una... Y te digo por qué. Banco Ciudad. No quiero hablar del Banco Ciudad hoy, pero te doy como ejemplo. Nos sacan los depósitos judiciales, nosotros decimos, vamos a colocar una deuda en el mercado internacional para suplir los fondos y seguir prestando a largo plazo, que es lo que nos gusta hacer. ¿A cuánto se financia un banco brasileño? No te digo, ni el Itaú, te digo. A 10 años, 3%. 3% de 10 años. ¿Vos te imaginás, Marcelo, los proyectos de inversión que podríamos financiar en este país, ilimitado, con fondos del mercado internacional ilimitados al 3%? No hay hoy para un banco argentino posibilidad de emitir un bono afuera. Entonces, esto me parece que es una oportunidad tremenda, porque en los últimos 40 años el mercado de capitales internacionales nunca fue tan favorable a que los países emergentes consigan dinero. Y con esto, Chile, Perú, Colombia, México, Brasil, están levantando sus infraestructuras, porque están consiguiendo un fondeo. Incluía Bolivia. Incluyendo Bolivia, están consiguiendo un fondeo a tasas internacionales que no existió en los últimos 40 años. Bueno, el tema de la especificación de los bonos de las provincias y eventualmente expandible en algunas empresas, ¿es una forma de default? Sí. Pero totalmente, y entra un poco en lo que hablábamos antes. Son situaciones donde no hay imposibilidad de pago, hay capacidad de pago, pero se elige no pagar. Uno puede elegir no pagar no pagando, o puede elegir no pagando cambiándote las cláusulas contractuales. Entonces, claramente, por eso creo que ha generado tanto revuelo, y creo que por eso también es parte de este cono de incertidumbre en el cual hoy la Argentina está, en la cual puede pasar cualquier cosa. En el caso del Chaco, por ejemplo, para que la gente tenga conciencia, ¿de cuánto estamos hablando? De nada, ¿no? No, nada. El pago que había que hacer era 250.000 dólares, y en los días siguientes el ANSES perdió varias decenas de millones de pesos en la desvalorización de los títulos. Así que me parece como que no daba la ecuación. ¿Alguien está viendo esa cuenta, digamos, del costo que Argentina está pagando, por ejemplo, en sus propios activos como consecuencia de esta decisión? Mirá, si alguien estuviera viendo las cuentas, estaría dándose cuenta que Argentina viene perdiendo empleo, perdió 100.000 puestos de empleo en los últimos 6 meses, que las cosas no están funcionando,
que hay que cambiar, con lo cual a mí me parece, y vos lo decías en tu editorial, que el gobierno ha hecho un giro, tiene una visión ideológica. Yo creo que hay una percepción que esas visiones ideológicas están por encima de las cosas, que a veces las cosas van bien o mal, entonces no se leen bien las lecturas de la realidad. Dice, bueno, quizás está mal, pero quizás al principio está mal y después vamos a mejorar. Y prevalece esa visión, es decir, donde la ideología y la fantasía y una concepción abstracta y teórica prevalece sobre la realidad que estamos viviendo cada día. ¿Tenés alguna conciencia, idea, cuenta de cuánto nos ha perjudicado el cepo? ¿Alguien sacó esa cuenta? Mira, el cepo, digamos, no es como un fin en sí mismo. El cepo es una consecuencia. Con lo cual yo no le pongo la culpa al cepo. Es un remedio, digamos. Es un remedio... Peor que una enfermedad. Sí, sí, no, tremendo, tremendo. Pero ¿cuál es el origen del cepo? La fuga, en la inflación. Sí, sí, todo eso. La inflación, la fuga. Pero sobre todo el hecho que el gobierno ha elegido usar al tipo de cambio como instrumento antiinflacionario. Entonces vos, ¿qué es lo que haces? Mantenés el tipo de cambio atrasado, o sea, no lo aumentás con la inflación, porque si lo aumento con la inflación, se me va a ir la inflación. Ahora, ¿qué pasa, Marcelo, si vos dejás el tipo de cambio moviéndolo por debajo de la inflación? Bueno, los empresarios argentinos, los costos... Claro, se le van al demonio. Se le van al demonio. Ahora, pero yo voy a decir una cosa de lo más antipática, pero hay que decirlo, digamos, ¿no? Eso tiene nombre, se llama tablita. Tablita, sí. Claro. Sí, sí, lo usó Martínez de Oz. Exactamente. Entonces, el gobierno ha elegido paradójicamente, se está aplicando un procedimiento que utilizó Martínez de Oz. Sí, claro. Es como, digamos, el relato a veces tiene sus cosas paradójicas y contradicciones, ¿no? Sin duda. A veces yo digo, se usa el lenguaje del progresismo y se copia la política de la dictadura, ¿no? Y sorprendente, vos también mencionabas el cambio respecto a Néstor, y creo que Néstor tuvo una visión totalmente diferente respecto de esto. Entonces, ¿cómo llegamos al cepo? Llegamos al cepo porque como el tipo de cambio se atrasa, las exportaciones caen. Porque vos mismo lo dijiste, los costos se van al diablo, la gente no puede exportar. Septiembre las exportaciones están 12% abajo del año pasado. Sí, los números de Pablo de hoy, sí. Todo el sector industrial, o sea, no es que es un sector industrial, cruzá todo el sector industrial está con exportaciones a la baja. Entonces, vos tenés menos exportaciones, querés preservar las reservas, porque es otro objetivo de esa, tenés que contraer las importaciones. Entonces tenés que poner el cepo para adecuarlo a tus exportaciones. Ahora, Marcelo, como esta política sigue, va a seguir el atraso, va a seguir la caída de las exportaciones y entonces con el cepo, ¿qué va a pasar? Cada vez va a ser más intenso. Y el cepo, lo que está ocurriendo es que la gente no tiene los insumos para producir. Entonces hay una relación muy directa entre la intensidad del cepo y el nivel de actividad económica. Ojo, pasa acá y pasó en Venezuela. O sea, en Venezuela, cuando el cepo se amplió, la actividad económica se estancó. Bueno, antes de ir a la pregunta central, que es tu pronóstico del 2013, esta oportunidad que vos estás planteando en términos de bonos, de dólares y demás, ¿vos crees que el ministro Lorenzino la ve, la comparte y no puede convencer a Cristina? Porque yo tengo la impresión de que Lorenzino es una persona más o menos razonable en términos de entender cómo funciona la economía internacional. Mira, nosotros trabajamos mucho con Hernán cuando él era secretario de Finanzas, yo como presidente del Banco Ciudad, y me encontré con un funcionario muy constructivo que entendía perfectamente los problemas, con lo cual me parece que él no tiene llegada en este momento y que no se lo escuche, es la interpretación. Ahora, también es cierto que hoy lo veo en el diario tomando una posición extremadamente ideológica, cuando él, que fue secretario de Finanzas, sabe que si Griesa le dice a los buitres entrar canje, hay que decirle, esto hay que cerrarlo, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno de Cristina es un gobierno donde muy poca gente habla con ella y donde todos compiten en radicalismo. En radicalismo no en el sentido del radicalismo nuestro, en ser radicales, en radicalizarse, en chavizarse. Efectivamente. Entonces no hay margen para ir a Cristina con un discurso razonable y moderado. Y me parece que es lo que está pasando. Bueno, decime una cosa, nivel de actividad de hoy. Totalmente estancado respecto al año pasado. Muy bien, inflación de hoy. Creciente en 25% y creciente. 25 anualizada, ¿sí? Sí, anualizada. 2% mensual aproximadamente. Con tendencia al alza. Muy bien, empleo hoy. Lo peor. Argentina ha perdido 100.000 puestos de trabajo en el primer semestre de este año. Para que te des una idea, hace un año más o menos estaba creando 250.000 puestos de trabajo por trimestre. O sea, un millón al año. Un cambio absolutamente radical. O sea, 1 millón al año, creamos. Sí. Con Cristina. Cuando no había tanto atraso cambiario. Correcto. La economía ha dejado de crear empleo. Situación fiscal.
Deteriorándose, con un agravante muy fuerte que es uno de los problemas más importantes del deterioro de la situación fiscal, que es nacional y provincial, es que los gobiernos tienen que salir a financiarse al mercado de capitales, o sea, tienen que ir a buscar plata en el mercado doméstico, no tienen acceso al mercado internacional, y eso empieza a generar una demanda de recursos que hace que las empresas que necesitan dinero para fondear su actividad productiva no la tienen, lo que se llama un efecto desplazamiento, le chupan el dinero. Con un agravante para mí fundamental... Claro, la entrada de YPF. La entrada de YPF. YPF en el mercado. La entrada de YPF. O sea, vos en los últimos 10 años nunca hablamos, nunca nos preocupamos por YPF financiándose, porque se financiaba tasas en euros afuera. ¿Okay? Ahora tenés que es el mayor demandante de fondos del mercado nacional, chupando fondos en el mercado local. Entonces el pronóstico a partir de la irrupción de YPF en el mercado de capitales capitales locales, me parece que es realmente muy preocupante para el resto del sector productivo argentino. Claro, me parece inclusive que decisiones tales como, por ejemplo, regular las inversiones de la compañía de seguros, por ejemplo, es para que le den plata. Bueno, o vos viste la propaganda que salió hoy en los diarios y el comercial que está haciendo YPF, que es un comercial muy emotivo sobre la recuperación. En los diarios, la publicidad en los diarios era: con la energía de todos vamos a recuperar. Yo lo que digo es que el gobierno está preparando el bono patriótico para financiar YPF, que lo tendrán que poner los bancos, las compañías de seguro, porque claramente si no es compulsivamente no van a estar los recursos para que YPF pueda revertir el déficit energético del año que viene, que ya, o sea, lo del año que viene además ya está jugado. Ya se sabe que la producción de gas va a caer 4% el año que viene, que la producción de petróleo va a caer un 1% adicional. O sea, no hay absolutamente ninguna posibilidad de reversión de la producción de YPF el año que viene. ¿Hay noticia de que, no digo Hernán Lorenzino, Axel Kicillof o los jefes de gabinete, sino que la Presidenta de la República hable con algún economista profesional? Que le pueda decir: mire, señora, bueno, creo que habla con Stiglitz. No, pero me refiero de acá, digamos, no sé, algún colega con tuyo, alguno hablarás, con alguno hablarás. Banqueros, digamos, gente de las finanzas. Muy poco se escucha. Bueno, he leído tu pronóstico 2013, esta es la pregunta central de este reportaje, y yo venía siguiendo con mucha atención tus pronósticos optimistas que cada semana el Banco Ciudad envía a algunas personas por mail, ¿no es cierto? Los he visto muchas semanas y percibí durante mucho tiempo una impronta optimista, digamos, en esos pronósticos, que más o menos se fue dando más o menos, digamos, ¿no? Y esta vuelta hay un cambio radical también en tu posición respecto al 2013, y de hecho ha sido plasmado en un artículo extenso hace unos días en La Nación llamado 7 razones para el pesimismo, ¿no es cierto? ¿Me lo puedes explicar? O a mí, a la gente. A ver, sí, yo creo que el cambio lo empezó a percibir a partir de las elecciones, porque realmente se empezaron a dar. O sea, si nosotros, por ejemplo, Marcelo, pudiéramos volver un año atrás, estaríamos hablando de un país donde no se nacionalizó YPF, donde no había cepo cambiario, donde no se había modificado la Carta Orgánica del Banco Central. Estábamos pensando que la inflación iba a bajar, no que iba a subir. O sea, hay cambios muy profundos y muy de fondo. El viraje que yo describí. El viraje que vos describiste. Y entonces yo la verdad que hoy me pregunto, ¿cómo va a ser Argentina dentro de un año? ¿De qué vamos a estar discutiendo dentro de un año? Y la verdad que cualquier cosa es posible. Siendo que estamos discutiendo de cosas que eran imprevisibles, digamos. Exacto. Al menos para algunos. No sé si para cosas mí. que uno decía, esto no va a pasar, no va a pasar. esto no va a pasar. Pasó, bueno, entonces, por ejemplo, yo te digo, la nacionalización de las telefónicas. ¿Estaremos dentro de un año discutiendo eso? ¿Estaremos discutiendo, por ejemplo, la Junta Nacional de Granos, donde todas las exportaciones tengan que hacer a través, que eso existió en Argentina, y donde esa Junta defina los precios? ¿Estaremos discutiendo por qué YPF no le da productos a los productores para que tengan silo bolsas, para que no puedan atesorar y se vean forzados a venderle a la Junta Nacional de Granos? Vamos a estar discutiendo un sistema financiero que va a estar forzado a prestar por debajo de la tasa de fondeo, o sea, de los plazos fijos, generando un nivel de corrupción muy grande, porque vos imaginate préstamo del Bicentenario, descapitalización de la banca, etcétera. ¿Vamos a estar discutiendo un país con libertad de prensa o sin libertad de prensa? ¿Vamos a estar discutiendo un país que tiene un sistema de salud privado o donde el sistema de salud va a ser estatizado? A ver, son cosas que yo digo, son todas locuras, son todos cambios dramáticos, pero te tengo que decir, Marcelo, que hoy si me preguntas, ¿eso puede ocurrir o no? Y te digo, no sé. Claro. Puede ser que ocurra. Hoy todo es posible en Argentina. Entonces, con ese nivel de incertidumbre, no hay inversión posible, no hay posibilidad de crecimiento y recuperación en el año 2013.
Bueno, acá hay una, creo que hoy tuviste una presentación en la bolsa importante de la revista, una revista de bancos, cuyo nombre me lo acabo de olvidar. Donde hay economistas como Miguel Bain, por ejemplo, que siempre pronosticó un crecimiento más o menos acertado de la economía argentina. Él dice 5%, dice 0. Yo digo sí, menos de 1. Claro, yo creo que el error que comete, digamos, o diferencia de apreciación, podríamos decir con Miguel, es que él dice, mira, Argentina va a tener una mejor cosecha, va a tener más dólares, puede liberar el cepo. Y yo lo que digo, Argentina está con unas políticas totalmente inconsistentes. Con el atraso cambiario, la producción industrial y las exportaciones industriales van a seguir creciendo. Entonces yo no puedo decir, vas a tener más plata por la soja, pero todo el resto va a estar igual. No, el resto de la economía no va a estar igual el año que viene. Entonces, más que va a compensar el efecto expansivo que puede tener una mejor cosecha o un mejor precio de la soja. Sí, sí. Yo listé tus 7 razones. Atraso cambiario, una de ellas. Ya hablamos de eso. Problemas energéticos y la balanza comercial, segundo. Claro, porque, claro, y eso quiere decir que las regulaciones cambiarias van a seguir, ¿no? El cepo va a seguir, va a ser cada vez más intenso. Eso quiere decir que los productores no van a tener insumos para producir, así que eso se va a ir agravando. Falta de inversión, que ya lo mencionamos. Falta de inversión viene por la expropiación de YPF y porque también no se pueden distribuir dividendos. Entonces la gente dice, yo no puedo distribuir, ¿para qué voy a invertir? Claro, falta de financiamiento, en el caso de YPF. Que es lo que hablábamos, claro, de esto de la absorción de fondos. ¿YPF hace subir las tasas de interés? Claro, a medida que vaya poniendo más presión en el mercado financiero va a hacer que suban. La política fiscal, otro motivo, ¿no ves ahí tampoco? Claro, la política fiscal, el cambio, Marcelo, es el siguiente. En el momento de boom económico, la política fue muy expansiva. Por ejemplo, las provinciales. Y hoy, que no tienen margen las provincias y la economía está estancada, las provincias tienen que ajustar. Entonces una política procíclica, es expansiva en la expansión y cuando la economía se estanca tienen que ser retractivas. Entonces eso aumenta el ciclo económico y complica el año que viene. Y la inflación, último tema, obviamente, ¿no? Y la inflación, claro, porque, a ver, cuando vos tenés una inflación del 25%, es muy inestable. La gente dice, me quedo con los pesos, no me quedo con los pesos. Y la gente en octubre del año pasado decidió que no quería más pesos. Y fue cuando se empezó a pasar al dólar. ¿Y cuál fue la reacción del gobierno? En vez de dejar... El gobierno vio una conspiración en eso. Vio una conspiración y dijo, bueno, no te voy a dejar. Te voy a poner un corralito de pesos. No un corralito del sector financiero, sino te voy a poner un corralito de pesos. Y bueno, entonces forzó a la gente por un tiempo a quedarse con pesos. La gente va encontrando mecanismos para salir. El gobierno sigue emitiendo al 40% interanual, o sea, hoy Argentina tiene entre 35 y 40% más de billetes circulando que hace un año. Kicillof en el Congreso hace 2 semanas hizo como una alabanza a la inflación en una economía con 25%, no a la inflación, a la emisión, en una economía con 25% de inflación, con lo cual si la receta del gobierno para combatir la inflación es emitir más, el pronóstico no puede ser positivo. Federico, gracias por este análisis tan exhaustivo de la economía argentina de hoy. Ya venimos. Gracias a vos. Con Sergio Bereste, no se vaya, gracias.